Buenas a todos. Mi nombre es Carlos Varela y soy el director general del Instituto Crandon, de la ciudad de Montevideo, en Uruguay. El Instituto Crandon tiene su origen en el año 1879. Fue fundado por una maestra vareliana, Cecilia Guelfi, maestra que trabajó junto a José Pedro Varela en la reforma de la educación en nuestro país. Cecilia pertenecía a la Iglesia Metodista del Uruguay. A pocos años de su fundación comenzaron a llegar desde Estados Unidos misioneras que asumieron la responsabilidad de lo que fue la escuela evangélica para señoritas, ya que Cecilia Guelfi falleció siendo muy joven. Estas misioneras que llegan al Uruguay, que venían de los Estados Unidos, formalizan en el colegio la enseñanza de la economía doméstica. Si miramos los programas de aquella época, aparecía la enseñanza de la costura y el bordado, la higiene del hogar, la higiene de los alimentos y puericultura. Las misioneras tenían como objetivo primordial que las alumnas pudieran aprender a dirigir la casa. Y eso lo basaban en dos pilares. Por un lado, educar a las mujeres, darles herramientas para dirigir en forma más ordenada la casa. Y por otro lado, lo que me parece interesante destacar para la época que estamos hablando, ¿verdad?, comienzos del siglo XX, era la idea de que las mujeres pasaran a ser económicamente activas y se buscaba que pudieran gestionar racionalmente los recursos del hogar, que era también una forma de poner en juego los valores del buen cristiano, porque como yo les decía, el colegio estaba dirigido por misioneras metodistas. En Crandon, la enseñanza de estas actividades no quedó solo en un plano teórico, sino que se llevó a la práctica. En 1916 se empezaron a dictar las primeras clases de cocina en lo que era el Liceo Evangélico para señoritas. Una de las misioneras que llegó a Uruguay y que estuvo muchos años en el país y que fue la directora general del colegio hasta mediados del siglo XX, siempre les enseñaba a sus alumnas, porque en esa época era solo un colegio de señoritas, que para aprender a vivir, que se aprende a vivir cuando se aprende a dar. Ese es un lema, una frase que nosotros hemos tomado, hemos incorporado, porque compartimos plenamente esa idea de que se aprende a vivir cuando se aprende a dar. El año pasado, el Instituto Crandon festejó sus 140 años de fundación. Entonces, trabajando con los otros directores que comparten conmigo el trabajo en el colegio, pensamos, a ver, ¿qué podemos hacer hoy, en 2019? ¿Qué podemos dar a la sociedad uruguaya para seguir aprendiendo a vivir, ¿no?, tratando de llevar a la práctica este lema de Jenny Reed? Y entonces, trabajando entre todos, lo primero que nos vino a la mente y lo que se nos ocurrió fue rescatar el trabajo de nuestro manual de cocina. El Instituto Crandon tiene un manual de cocina que se publicó por primera vez en 1957 y que es un ícono de la cultura uruguaya. Hay un librero de acá de Montevideo, Roberto Cataldo, que dice que el manual de cocina es un clásico de la literatura uruguaya, así como es el libro Tacuruces de Serafín J. García o la famosa novela Montevideanos de Mario Benedetti. Son libros que hacen a la esencia del Uruguay. Es el libro, el manual de cocina es el libro más vendido en el Uruguay y existe en muchísimos hogares de todo el país. Es un libro que se ganó en las cocinas del Uruguay, que es práctico, es completo, es sencillo. Y ahí entonces, conversando entre todos, dijimos, bueno, ¿y este libro
a quienes no ha llegado aún, quienes todavía no tienen acceso a las recetas que aparecen en este manual de cocina. Y ahí pensamos, bueno, ni las personas discapacitadas visuales, ni las personas discapacitadas auditivas tienen acceso a las recetas de ese manual. Y entonces ahí, bueno, empezó una tarea nueva que fue ver con quién nos podemos asesorar, junto a quién podemos trabajar para pensar en hacer posible que estas personas tengan acceso al manual de cocina. Y ahí fue que nos contactamos con el Centro de Recursos para Personas No Videntes y con Cerezo, el Centro de Recursos para Sordos, dependientes ambos centros del Consejo de Educación Secundaria. Enseguida que propusimos en estos centros nuestra idea de pensar juntos cómo hacer llegar a todas estas personas las recetas del manual, empezamos a formalizar el proyecto. Nosotros teníamos un saber específico que es el de las recetas de cocina, pero no teníamos el saber específico de cómo hacer llegar estas recetas a las personas hipoacúsicas, a las personas no videntes. Las personas responsables, las profesoras responsables de estos centros se pusieron a trabajar junto con nosotros. Fue una experiencia muy rica, muy interesante, creo que todos aprendimos mucho. Y bueno, la idea que se llevó a la práctica, que se concretó, es realizar, primero que nada, una selección de todas las recetas del manual. Y digo, que se pensó en un proyecto que estuviera más acotado. Cuando se hizo esta selección, que en un principio fueron 20 recetas, se resolvieron distintas acciones. Se mandó a imprimir un libro en braille con estas recetas. También hubo 2 versiones en macrotipos, o sea que en total fueron 3 libros, uno en braille y 2 en macrotipos. Se grabó el audio de las recetas, que en esa tarea participaron los alumnos del bachillerato dentro del programa de acción social que desarrollamos en el colegio. Y se filmaron algunas recetas y las docentes responsables de Cerezo le agregaron a cada receta la lengua de señas del Uruguay. Estas actividades se desarrollaron como un proyecto colaborativo, es decir, se les planteó a todos los que estaban o iban a estar involucrados en este proyecto que era una actividad que se iba a hacer como homenaje a los 140 años del colegio, que no iba a ser retribuida económicamente, y por eso yo quiero, bueno, destacar, como decía, el apoyo de Beatriz Santiago, de María Eugenia Rodino, de Viviana Linale, responsables de Serie de Cerezo, la editorial Penguin Random House, que se hizo cargo de la impresión de todos los libros, los diseñadores de LAND, que son los diseñadores que trabajan con nosotros en los libros de cocina, a todos los funcionarios y alumnos del colegio que colaboraron en la realización de este proyecto, y especialmente al equipo de Crandon Gastronómico, que son los responsables de las cuestiones culinarias. El año pasado, casi a fin de año, tuvimos la alegría de realizar la presentación de todos estos materiales, y nuestra idea era que en este año 2020 vamos a continuar este proyecto con una nueva publicación de recetas, con la filmación de nuevas recetas, de nuevos videos, lo que todo fue truncado, no se pudo llevar a cabo a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero no descartamos que es un proyecto que retomaremos el año próximo. ¿Qué es lo más gratificante de toda esta experiencia para los que trabajamos en Crandon? Primero,
la avidez que hubo cuando se dio difusión a estos materiales, que enseguida se entregaron todos los libros que habíamos impreso, lo que nos mostraba que había una necesidad con respecto a estos materiales. Los videos están subidos a la página web de Cerezo y sabemos que han sido consultados. También nos da muchísima alegría cuando recibimos fotos de niños, de jóvenes que están cocinando, utilizando estos materiales que fueron preparados, y la gratitud que recibimos cuando entregamos estos materiales. La semana pasada justamente recibimos un mail de una mamá que nos cuenta que tiene un hijo adolescente, que es no vidente, bueno, y que cómo podía hacer para conseguir este manual en braille para que su hijo pudiera utilizarlo. Esas son las cosas que más nos gratifican, porque nos hacen pensar en esa frase que yo les decía, ¿no? Que pudimos dar y de esa forma estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente. También es esa satisfacción, ¿no?, del sentir que es el deber cumplido, que hicimos algo que aporta a la sociedad uruguaya. Heredamos un libro que pauta la gastronomía del Uruguay y le dimos a ese libro una nueva dimensión al incluir a personas que estaban por fuera de este material. Les repito, para nosotros ha sido una tarea muy gratificante y vuelvo a agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto y, aunque sea reiterativo, mi gran agradecimiento a la forma en que fue recibido el proyecto por los responsables de Cerezo y de SER. Buenas.